Crecí en un pequeño pueblo de montaña en Alberta, Canadá. Era un lugar tranquilo durante muchos meses al año. No vivía mucha gente, pero con la cantidad de turistas que venían a ver las cordilleras, parecía una metrópolis. A los 16 años, trabajé en una pequeña tienda de recuerdos que tenía mi abuelo. Tuve la suerte de tener esta oportunidad, ya que ahí no había mucho empleo para los jóvenes. Mi abuelo era un hombre inteligente. Aunque dejó la escuela en cuarto curado, sabía hacer muchas cosas. Por ejemplo, tenía su propio negocio. Además, atrapaba animales, vendía las pieles más valiosas y utilizaba las menos valiosas en artesanías que exponía para la venta en la tienda. También era un gran contador de historias, un rasgo que dice haber heredado de su propio abuelo. La mayoría de las historias eran de encuentros con grandes alces que sobresalían por encima de él, o la vez que se cayó y se rompió una pierna mientras cazaba, lo que le obligó a arrastrarse de vuelta al pueblo. Una historia en particular que despertó mi interés era la de un niño que se encontró con una bestia en el bosque. La bestia persiguió al niño hasta el pueblo, donde fue ahuyentada por el padre del niño, que la atrapó en una cueva amontonando piedras en la entrada. La idea de una bestia acechando en el bosque me asustaba, pero la verdad es que también me fascinaba. Compartía la historia con otros jóvenes que pasaban por la tienda, aunque ninguno tenía la misma reacción que yo cada vez que oía el cuento. Fue a finales de febrero, cuando la tienda aumentó realmente su volumen de clientes. El clima no era el peor, y las montañas aún tenían una buena cantidad de nieve cubriéndolas. Mi abuelo estaba muy ocupado y me hacía trabajar más horas de lo habitual. Todos los días, después de que cerrara a eso de las 5, íbamos a su casa, donde mi abuela nos ponía la cena en la mesa. Nos apresurábamos a comérnosla antes de salir a revisar algunas de sus trampas. Aunque era un medio de ganar dinero, mi abuelo encontraba consuelo en la caza con trampas, sobre todo después de repetidas y ajetreadas jornadas de trabajo. Le gustaba que le acompañara y de vez en cuando me llamaba el prodigio. El camino que tomábamos era bastante corto y daba la vuelta al bosque que había detrás de su casa. Con lo oscuro que estaba, hubiera preferido no adentrarme más en los árboles. Normalmente acabábamos con 9 o 10 conejos, a los que ataba por las patas traseras y se los echaba al hombro. Un día en particular fue más despacio que los demás. Primera hora de la tarde solo había un puñado de clientes, lo que no era habitual. Mi abuelo decidió dar por terminada la jornada antes de tiempo y cerrar la tienda. Mientras cerraba, me preguntó si quería adentrarme en el bosque y revisar algunas de sus trampas más grandes. Eufórico, acepté y me apresuré a abrigarme. Primero, recorrimos el sendero habitual y encontramos algunos conejos antes de adentrarnos más. El sendero que recorrimos era estrecho. Los altísimos pinos y los abedules ocasionalmente dejaban pasar solo una pizca de luz solar mientras sus ramas crecían por el sendero en nuestro camino y por encima de nosotros. Mi abuelo se afanaba en romper ramas para facilitarme el paso, un gesto que más tarde agradecería. Pronto nos topamos con la primera de una docena de trampas. En la trampa había un zorro rojo. Mi abuelo abrió el dispositivo y se colgó el cadáver al hombro, como había hecho con los conejos. Supongo que podré cargar con uno más y luego haré que tomes unos cuantos. No pensé que sería tan abundante. Puede que incluso tengamos que volver con la moto de nieve, dijo mi abuelo, caminando despacio. Continuamos durante un rato, encontrando algunas trampas vacías y otras con algún animal. Cuando íbamos por la mitad, yo llevaba 2 zorros al hombro, una imitación de mi abuelo. Poco después, llegamos al último conjunto de trampas. Estaban alineadas a lo largo del sendero en lugares por los que era evidente que habían pasado animales. Para consternación de mi abuelo, todas las trampas estaban vacías, pero la nieve seguía manchada de sangre. Nos dimos la vuelta
y regresamos por el sendero, con el sol poniéndose sobre nosotros. Pasaron unas semanas y mi abuelo cayó enfermo. Se vio obligado a cerrar la tienda durante un tiempo mientras se recuperaba. Esto también le había impedido revisar sus trampas. Yo, inspirado por mi abuelo, decidí salir por mi cuenta a revisarlas en un vano intento de impresionarle. Fui temprano por la mañana para no perderme en la oscuridad. Me equipé con una gran navaja plegable barata y una escopeta de balines. Recorrí aquel sendero durante horas hasta que comprobé todas las trampas y regresé a casa de mi abuelo con 7 conejos y ningún zorro. Aunque estaba orgulloso, me regañó por haber ido por mi cuenta sin avisarle. Me sentó y me puso una mano en el hombro. Se aclaró la garganta y empezó a contarme la historia del niño y la bestia, recordándome de los peligros del bosque. Había pasado más tiempo y la salud de mi abuelo había empeorado. Lo que parecía una enfermedad cualquiera, pronto se determinó que era cáncer en la 4ª fase. Falleció en la primera semana de abril, dejándome solo y aislado. Luché con el fallecimiento durante algún tiempo, distanciándome de todo lo que podía. No sé por qué razón. Me afligí, como cualquier persona, y finalmente empecé a aceptar que se había ido. Fue entonces cuando tuve la idea de apoderarme de sus trampas y vender las pieles por mi cuenta. Yo, joven e insensato, me adentré en el bosque con mi equipo habitual, aunque esta vez arrastraba un pequeño trineo detrás de mí. Me pasé casi todo el día buscando trampas, abriéndolas, sacando los cadáveres y asegurándolos encima del trineo. Este ciclo continuó hasta bien entrado el día. Pronto desaparecieron los rayos de sol que atravesaban los árboles. En su lugar, fueron sustituidos por una ineficaz luz de luna. Sin embargo, seguí adelante haciendo todo lo posible por ignorar la oscuridad. Estaba decidido a triunfar en el recuerdo de mi abuelo, pero la oscuridad me hizo pensar en la bestia que perseguía al niño del cuento que me encantaba. Sentí que me invadía la inquietud cuando encontré las últimas trampas que quedaban. Todas estaban llenas excepto por una. Inspeccioné la zona que la rodeaba y observé huellas de patas que se adentraban en los árboles. En una elección lamentable e idiota, recogí la trampa y me arrastré boca abajo hacia las ramas bajas, siguiendo al animal que pasaba por ahí. Entré en un claro. No había árboles y la nieve estaba mejor iluminada que en el camino. Fue aquí donde descubrí numerosos montones de huesos pequeños y charcos de sangre entrelazados con la nieve. Sentí que me invadía una vigorosa oleada de inquietud. ¿Este era un comedero para lobos? Sabía que había lobos en la zona. ¿O era para un oso? Esperaba que no fuera ninguno de los dos y me di la vuelta para poder volver al sendero antes de que me interrumpiera el crujido de las ramas y de la nieve. Mi inquietud era ahora ansiedad, en toda potencia, mientras corría hacia el sendero del zorro. Me detuve instantáneamente cuando el cadáver mutilado de un zorro aterrizó frente a mí. Ya no sentía nada más que puro terror mientras saltaba sobre el cadáver para huir hacia un lugar seguro. El culpable rugía detrás de mí. Empujé mi cuerpo por el pequeño sendero para volver al camino, agotándome con vigorosas zancadas. Cuando emergí a través de la espesura de los árboles, la pesada respiración de algún animal se hizo cada vez más fuerte, coincidiendo con el estruendoso crujido y chasquido de las ramas a mis espaldas. Corrí a toda velocidad por el sendero, una tarea que habría sido imposible de no ser porque mi abuelo lo limpiaba de palos. Continué por el pasadizo nevado, jadeando mientras lo hacía. No me atreví a mirar detrás de mí por miedo al terror que me perseguía. Mantuve la cabeza erguida y seguí corriendo. Sentí una sensación aguda en el pecho. Necesitaba recuperar el aliento, pero también tenía que salir del bosque. Cerré los ojos e intenté reunir las fuerzas que me quedaban, pero caí al borde de los árboles. Miré detrás de mí y vi algo que me atormentaría en mis pesadillas. Una horrible bestia se abalanzó sobre mí.
Corría en 4 patas, parecido a un lobo o un coyote, pero era mucho más grande. Del tamaño de un oso pardo, pero más delgado. Tenía un hocico alargado que mostraba afilados dientes dispuestos en hileras. Sus ojos amarillos se clavaron en los míos. El pelaje que cubría su cuerpo era largo y le daba un aspecto desgreñado cuando la luz de la luna se reflejaba en su profunda negrura. Siguió avanzando hacia mí, decidido a matar. Saqué la pequeña escopeta de balines de mi chaqueta y apreté el gatillo. Con un poco de suerte, el balín atravesó el ojo de la criatura que montó en cólera. Yo de dolor, como chillaría un búho mientras se agitaba salvajemente y golpeaba el suelo nevado con sus 2 pesados puños. Siguió avanzando lentamente hacia mí mientras yo intentaba levantarme para huir. Era incapaz de mantenerme en pie y la criatura se alzaba sobre mí. Colocó una de sus grandes patas sobre mi pecho. Gruñó con fuerza mientras su boca salvaje goteaba espuma sobre mi ropa. La bestia echó la cabeza hacia atrás para morderme y de repente volvió a rugir de dolor. Se dio la vuelta y se internó en el bosque. Me levanté y corrí hacia el guardabosques que estaba detrás de mí, apuntándome con su rifle por el oscuro sendero. ¿Estás bien, chico?, me preguntó. Recibí una llamada de que alguien había oído a un oso por aquí. Asentí y bajé la cabeza mientras me acompañaba a su camioneta. Miré fijamente a los árboles durante todo el trayecto de vuelta a casa, buscando a la bestia que los había convertido en su hogar. Habían pasado muchos años desde aquel encuentro en el bosque y lo recordaba con frecuencia. Vuelven mis sueños. La imagen vívida de aquella cosa en aquel sendero del bosque donde había estado con mi abuelo. Por eso, me he mudado a las profundidades de la ciudad, sin volver nunca más a aquel pueblo de montaña. Aunque, te soy brutalmente honesto, la idea de volver ahí para algún tipo de cierre cruza mi mente. Cada vez más después de que mi madre me informara de que descubrió que hay una cueva en el bosque donde mi abuelo solía cazar trampas, escondida junto a un claro, detrás de unos árboles, con un gran montón de rocas esparcidas a un lado. Acaban de escuchar Encontré la guarida de una bestia del bosque. Un archivo compartido por Murkfellow. Este chiquillo debería ser el Caperucito Rojo, porque si no fuese por el guardabosques sería otro cadáver en el bosque. Me gusta el aspecto de folclore de la historia, y la criatura podría ser cualquier creativo común que se te ocurra. Como moraleja, siempre escuchen los viejos cuentos de sus abuelos. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.